Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Dávila y soy miembro del Comité de Morena Minnesota y en esta ocasión pues queremos hablar algunos puntos de vista sobre nuestras opiniones, nuestra visión, esa pregunta importantísima que seguramente muchos o todos las y los militantes de Morena se están haciendo en estos momentos. Pues ya llegamos al poder, un sueño que teníamos ya de muchos años. Impulsamos a nuestro candidato, a nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, que él ya está haciendo su rol excelentemente de presidente, pero ahora pues a él ya no le corresponde ser miembro de Morena ni ser presidente de Morena, sino que él es presidente de México y pues nos corresponde a las y los militantes seguir dándole rumbo al partido, ¿no? Yo soy de la opinión que he tenido ya por varios años, desde que surge Morena, pues no hay otro, ¿no? Es Morena contra todos los demás partidos. Y yo comenzaría con esta pregunta, ¿cómo vamos a cuidar a Morena? ¿No? Una pregunta también importante. Las sabandijas, así como, como se refiere a ellos, Jadkol Polensky, la actual presidenta del partido. ¿Cómo combatir contra los males, ¿no? Para no terminar siendo uno más, un partido típico más de los nueve, que ocho, porque ahora ya le quitaron, son nueve, ¿no? Porque ya le Ujú. quitaron un registro a uno de ellos. ¿Qué sigue para Morena, en su opinión, compañero? Bien, ¿qué tal? Buenos días desde Saint Paul, Minnesota. Eh, Hoy precisamente encaja como anillo al dedo este tema de que sigue para Morena. Es la clausura de la 10ª Asamblea de Comités de Morena en el exterior, aquí en los Estados Unidos, celebrándose en estos momentos en Houston, Texas, en los que por supuesto nosotros como Morena, Minnesota, tenemos delegados, en este caso en la persona de nuestro compañero Ciro Herrera. En bien, a los cuales enviamos un saludo ahí a los compañeros de California, de Chicago, Nueva York, Nuevo México, Arizona, en fin, de todos los estados que se hacen presentes con sus respectivos representantes, delegados de comités allá en Houston, Texas, en la clausura de la 10ª jornada, 10ª asamblea, mejor dicho, de comités de Morena en el exterior. ¿Qué sigue para Morena? Bueno, nuestra percepción, nuestra visión política como Morena Minnesota es de que no podemos perder el rumbo, de que Morena tiene que seguir siendo un partido movimiento, no tiene que vestirse hablando políticamente de color rosita, tiene que mantenerse en una actitud necesariamente contestataria del lado del pueblo, abrazando las mejores luchas de la sociedad, de los campesinos, de los maestros, de los indígenas, de la clase media, de los pequeños y medianos empresarios. Tiene que seguir siendo un partido pueblo. Lo he mencionado en repetidas ocasiones. En el momento en que Morena deje de abrazar las mejores causas del pueblo mexicano, en ese momento va a quitarse el cobijo que le ha dado el pueblo mayoritariamente con más de 30 millones de votos en el pasado proceso electoral en el cual llegó Andrés Manuel a la presidencia de la República. Y lo dices perfectamente bien, Marco. O sea, Andrés llegó al poder, lo abanderó Morena, pero ahora Andrés no es Morena. Está mandatado a gobernar para todos los mexicanos sin distinción de partido político. O sea, ¿qué seguiría? Esa es la pregunta. O sea, seguir formando líderes, seguir formándonos políticamente. Eso es lo que considero que sigue para Morena. Sí, yo creo que va a ser clave. Pues siempre lo ha sido, ¿no? Pero hay de momentos a momentos. Ahora yo lo que, si le pudiera enviar un mensaje a todos los militantes del partido, pues sería ese precisamente, que no descuidemos el estudio ideológico.
porque de ahí vendrán muchas cosas. O sea, las batallas que se están dando ahorita, a un poco tiempo que lleva Andrés Manuel en el poder, están surgiendo varias batallas porque la mafia fifí no está muerta, siguen más vivos que nunca y los ataques van a venir por todas partes. Entonces, creo que todos, obviamente los militantes y las militantes del partido, coincidimos en defender a Obrador cuando haya que defenderlo y defender a la Cuarta Transformación. Creo que en eso todos coincidimos, pero sería o es mucho más estratégico estar preparados ideológicamente, estar organizados, porque fácilmente muchos mexicanos podrían decir, sí, yo amo a Obrador, yo lo voy a respetar y lo voy a cuidar y lo voy a proteger cuando sea necesario que le quieran hacer guerra, yo voy a dar la cara por él y hasta la vida, eso dice mucha gente, ¿no? Pero pues es mejor hacerlo de una forma organizada. Cuando vengan esas batallas, que haya que defender a los proyectos de Obrador, pues entre mejor estemos organizados como comités, es más efectivo, creo yo. Entonces por eso la importancia de rescatar a nuestro movimiento, seguir como movimiento, más que partido, o sea, no perder la esencia de movimiento social como nació Morena, y seguir así seguir hacia adelante en ese sentido, ¿no? Claro, Morena nació con esa esencia, ¿no? De movimiento, no tiene por qué perderse. El que se burocratice Morena significaría llegar al punto en el que llegó el PRD, prácticamente desaparecer, aun cuando dio mucho al pueblo mexicano, a la sociedad, en la búsqueda de la democracia, ¿no? de que se respetara los triunfos de la izquierda. Tenemos que definir como Morena nuestro rumbo político e ideológico. O sea, tiene que quedar claro no solamente cómo se maneja en nuestros estatutos y declaración de principios, sino en la práctica misma de Morena en su estructura como partido y como movimiento. Y cuando digo que tenemos que definirnos, no solamente hablo del estudio, que es por demás necesario. Tenemos que ir al terreno práctico. Morena no puede decirse de izquierda si no abrazamos las mejores causas del pueblo mexicano y, por supuesto, también de Latinoamérica y el mundo. Lo dice nuestra declaración de principios, lo dicen nuestros estatutos. Morena abraza las causas más progresistas de nuestra Latinoamérica y hace suyos los logros que han tenido los pueblos latinoamericanos y del mundo en su lucha por la democracia. No lo digo yo, no son palabras mías. Entonces, tenemos que hacer valer eso en la cuestión práctica. ¿Cómo? Movilizándonos cuando sea necesario, levantar la voz cuando sea necesario en tono crítico. Eso no quiere decir que no apoyemos a Morena, muy por el contrario. El hacer ver errores que suelen pasar a menudo dentro del partido, ¿para qué? Para enmendar. O sea, crítica constructiva, está muy trillada esa frase, ¿no? Crítica constructiva. Bueno, esa crítica constructiva tiene que venir de gente que ha hecho cosas por el movimiento, por el partido. No espero crítica constructiva de gente que no haya hecho nada y que diga, es que lo que estoy aportando es crítica constructiva, valga la redundancia. No, no puede venir nada bueno de allí. La crítica constructiva viene de gente que poco o mucho ha hecho algo por el partido movimiento. No salirnos de allí en lo más mínimo, al contrario, reforzarlo, ¿no? Reforzar nuestros lazos con el magisterio democrático. Hablo de la sección 22, aunque mucha gente no le guste.
Hablo de reforzar nuestros lazos con las comunidades indígenas que luchan en contra de las mineras canadienses, reforzar nuestros lazos con las organizaciones campesinas que luchan porque el campo vuelva a cobrar vida, porque produzca, porque no se le abandone, que estrechemos más nuestros lazos allí, no de palabras, sino en el terreno práctico. Por ahí creo yo que tiene que ir Morena para no esfumarse en el imaginario popular. Muy por el contrario, reforzarnos ahí más para perdurar, para seguir y no estar solamente en ciertas etapas de la vida pública como son elecciones. Las elecciones, lo he dicho reiteradamente, son importantes, pero dentro del enorme frente de lucha del pueblo mexicano, las elecciones, dentro de lo difícil, quizás sea lo más fácil. Lo más importante, lo más difícil es transformar a una sociedad que no hay que escatimar palabras. Ha tocado fondo en pérdida de valores. Los mismos partidos políticos están denigrados, han perdido credibilidad. Esa credibilidad la tenemos que rescatar. ¿Cómo? Pues con la gente de Morena que llegó al poder gobernando bien, siendo ejemplo, no siendo más de lo mismo. Recobrando credibilidad, siendo diferente en el terreno práctico, movilizándose cuando sea necesario, tomar las plazas públicas cuando sea necesario y que la gente no diga, es que eso es radical, ¿no? Radical es el daño que le han hecho al pueblo, no es radicalismo eso. Y pues sí, así le quisiéramos llamar, ¿no? Porque creo que ese término pues todo el mundo lo entiende, el radicalismo, ¿no? Y creo yo que son momentos para precisamente radicalizar al partido. Estamos en una etapa pasamos de cuando nuestro presidente, que en ese entonces presidente de partido, Andrés Manuel, nos decía que todo el mundo es bienvenido aquí, aunque seas conservador, aunque seas del PRI, del PAN, vengas de donde vengas, hay que hacer coaliciones y eso, lo cual en una cuestión electoral, pues yo lo veía como bien, muchos lo veíamos como, pues bien, ¿no? Pues sí, pues para llegar al poder y para hacer un gran proyecto se necesita la aportación de todos y como con una visión de cuando vas a gobernar para todos, lo cual está haciendo y lo está haciendo bien nuestro presidente. Pero en esta etapa que ya estamos, cuando depende de nosotros, de los militantes, el rumbo que le queramos dar, creo que son tiempos para yo diría incluso cerrar la puerta, o sea, ya no tener el discurso de que todos bienvenidos, o incluso yo iría más allá, creo que deberían de acabarse esas alianzas que no tienen nada bueno en este momento. ¿Por qué Morena se debería de aliar con el PRIAN? Con cualquier partido que usted, aunque digan que son de izquierda, ¿por qué debería de seguir aliándose con esos partidos? En mi opinión, se deberían de acabar las alianzas y fortalecer a Morena, nosotros como militantes. Entonces, radicalizar más a Morena, ahorita que ya no tenemos a nuestro presidente, que era el que calmaba las aguas y decía vamos por la paz y todo, lo cual sí somos un movimiento pacífico, ¿verdad? Pero eso no significa que para cuidar a nuestro partido movimiento no tengamos que hacer estrategias que incluyan cerrar la puerta a gente que no debería de estar en nuestro movimiento porque nada más harán daño. Entonces, yo diría radicalizarlo, ¿no? En ese sentido de ser muy cuidadosos, ser muy celosos de nuestro partido, porque estamos en una etapa diferente ahora. Entonces, bueno, pues bienvenida la discusión, ¿no? Y es algo que se va a estar discutiendo incluso, pues seguramente en el próximo Congreso Nacional, ¿no? De Morena. Por supuesto, completamente de acuerdo. Por estrategia electoral se aceptaron ciertos personajes, ciertos partidos políticos en el pasado proceso electoral. Pero creo que las cosas están servidas, están las condiciones políticas, sociales,
en México dadas para que Morena no vaya nunca más en alianza con otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay que cuidar nuestra esencia de lucha, lo que nos identifica, lo que nos caracteriza y que por lo mismo nos hace diferentes del montón. Lo digo categóricamente. No podemos ir en alianza con un partido verde ecologista, que de ecologista no tiene absolutamente nada, porque lo digo en toda la extensión de la palabra, una prostituta política. Ese es el Partido Verde, y un partido parasitario. O sea, eso nos hace daño moralmente, políticamente. Morena, las alianzas que tiene que cultivar son con el pueblo, como lo decía Andrés Manuel. Esa es la única gran alianza que tiene que cultivar Morena. Las alianzas, como lo decía hace un momento, con los indígenas, con los campesinos, hacer suyas sus luchas. Ese es el cobijo más grande, esa es la alianza más grande que puede hacer Morena. Lo electoral es importante, por supuesto que lo es, pero más importante aún es la transformación y el rumbo que tiene que seguir Morena para no perder el cobijo de esa sociedad que mayoritariamente salió a darle su respaldo en las elecciones que acontecieron el año pasado, y que vienen algunas otras más este 2019, el 2 de junio, y en el que no quiero ser un tonto útil a la derecha con mis comentarios, al PRI o al PAN, pero tengo que decir que particularmente en Puebla hay una alianza que no nos gusta en lo más mínimo. Hay que decirlo, el Verde no tiene ni estatura moral ni votos a ese grado. ¿Por qué ir en alianza con esta sabandija? No puede ser. No hay razón alguna. Tenemos que ir en alianza, lo repetiré cuantas veces sea necesario, con aquellos que le den solvencia moral a Morena. Muchos dirán, pero eso no representa votos. Bueno, las cosas, la situación política y social está puesta para que Morena sea el partido dominante en el buen sentido de la palabra. En el caso concreto de Puebla, la situación está puesta para que quien hubiese sido candidato de Morena, ya está definido, pero pudo haber salido del magisterio, pudo haber salido el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla de un extracto social de movimiento contestatario, de protesta, y podría haber ganado. ¿Por qué? Porque el trabajo es enorme allí, un trabajo que nos dejó adelantado Andrés Manuel. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, y repito, no voy a ser un tonto útil a la derecha, al PRI o al PAN con mis palabras, pero sí tenemos que cuidar quienes para puestos de representación popular llevan las siglas de Morena. No basta, lo he mencionado, con que nos pongamos una gorra, una playera y que ya soy Morena. No, Morena es una actitud de vida. No buscar el puesto público, es ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace, indistintamente de cuál sea la situación por la que estemos atravesando. Y por otra parte, ¿qué piensa usted de ese tema de las sabandijas? Porque en mi opinión, esa batalla es una batalla que a mí en lo personal no me interesa, aunque el tema de las sabandijas creo que para llamarlos de otra forma, son destructoras de partidos, podemos verlo así, ¿no? Para esa pregunta que muchos se hacen, es que Morena va a ser igual que el PRD, y le va a pasar lo mismo, y
pues sí, existe ese peligro, ¿verdad? Siempre existe ese, es muy latente. Y, y las sabandijas, así como las llama Jade Cole, creo que son las que destruyen partidos. Nomás hay que ver la historia del PRD, cómo fue que se deterioró. Pero en lo personal, repito, a mí esa batalla es una batalla que no me interesa porque sería estarme peleando con gente del partido y me distraería, creo, nos distraería porque nos la pasaríamos años tratando de limpiar el partido, así con peleas que a muchas veces nos solemos equivocar señalando a la gente que no debemos o sospechando de todo mundo. Tampoco va por ahí. Así como Obrador dice que la batalla contra los expresidentes corruptos lo distraería, creo que también a nivel de militantes de Morena es algo que porque ya nos está distrayendo a muchos que no hablan de otra cosa más que estar señalando a que ese es corrupto, que ese es malo, que ese es expriista, que ese es expanista, para combatirlas a las sabandijas. Creo yo que la mejor estrategia pues es trabajo, dedicación, pero sobre todo la ideología, ¿no? Porque sin ideología no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Eso de decir, yo voy a defender a mi presidente porque lo amo y soy un amlover, pues está bien, bienvenido el apoyo, ¿verdad? Pero cuando vienen momentos de decidirse, de momentos difíciles que vendrán, que ahí vamos a ver quién es quién, en los momentos difíciles ahí es donde se ve quién continuará y quién no continuará, o quién traicionará, por ejemplo, ¿no? Ideología, acción y más acción, yo diría, para combatir los males que están en todos los partidos, ¿no? No es fácil el definir este asunto, primero porque, bueno, la dirección política nacional de Morena no es revolucionaria, para empezar, o sea, hay que aclararlo, dejarlo bien en claro. Y coincido contigo, lo que más puede definir el rumbo de Morena son lo que señalas, el trabajo acompañado de la formación política e ideológica de sus militantes, pero de forma muy particular de sus liderazgos. Ojalá que la Dirección Política Nacional de Morena libere recursos para el recién creado Instituto de Formación Política de Morena, que encabeza, si mal no me equivoco, el Fisgón, que por tantos años ha colaborado en la jornada. ¿Para qué? Para no llegar a lo que tú mencionas, a que se pierda el rumbo y no tener que llegar a esa lucha en contra de lo que llaman sabandijas, en contra de lo que llaman infiltrados. ¿Por qué? Porque tendríamos un rumbo político e ideológico definido, pero también tendríamos una práctica consecuente que nos haría ser reconocidos y queridos por el pueblo, o sea, no perder ese cobijo, lo digo categóricamente. Entonces, coincido, trabajo y estudio y trabajo, teoría y práctica. Si no, pues vamos a acabar como el PRD. El PRD terminó convirtiéndose en una agencia de empleos burocráticos, repartían posiciones, repartían huesos, senadurías, diputaciones, presidencias municipales, tribus aquí, tribus allá. Eso no debería existir. Tenemos que ser un partido homogéneo. Con eso no quiero decir que no haya formas diferentes de pensar. Estaríamos mintiendo y seríamos ingenuos políticos decir que no hay pensamientos diferentes. Por supuesto que lo hay, en toda organización política y social lo hay. Hay conservadores y hay gente progresista y liberal. En Morena, lo hemos señalado hasta la saciedad, hay de todo, hasta priistas y panistas, ¿no? Ahí está el caso de Germán Martínez que, bueno, respetuosamente lo digo, no tendría
que estar haciendo absolutamente nada dentro de Morena, pero ya está, y no vamos a perder tiempo, como dice Andrés Manuel, no nos vamos a desgastar políticamente, pero sí hay que encauzar al partido. ¿Ya? ¿Cómo? Trabajando, haciendo acciones, haciendo actividades. No vamos a desoxidarnos una o dos veces al año y callarnos durante gran tiempo, ¿no? Hay que ser consecuentes, hay que ser contestatarios, hay que hacer actividades por pequeñas o grandes que éstas sean, con lluvia, con nieve, con viento. Toda vez que sea posible es necesario manifestarnos. Y si nos manifestamos a favor de aquella gente, de nuestra gente de donde venimos, que más necesita el apoyo, qué mejor. Sí, y con el tema del estudio ideológico yo lo veo de dos formas, porque es importante pues el apoyo que pudiesen dar los cuadros políticos, ¿no? Los que usted menciona, ¿no? Fisgón, Taibo y todos esos cuadros políticos que por ahí están y que nos sirven de mucho para enseñarnos cosas, para recomendarnos libros, para dar talleres, presentaciones, donde uno aprende muchísimo, pero más importante aún creo yo, pues el estudio que pueda dar los grupos, ¿no? Las bases, los grupos pequeños o grandes o del tamaño que sean, organizados por uno mismo, ¿no? Por ejemplo, nuestro comité en Morena, Minnesota, para mí es más importante el estudio que podamos sacar adelante nosotros, más importante que los talleres que pudiesen dar de gente brillante o gente que sabe mucho ya, más bien formar cuadros políticos desde abajo, eso me parece más importante, entonces por eso recalcamos mucho y un mensaje que quiero dar a quien pudiese estar viendo esta señal, pues que no dejen a un lado el estudio ideológico. Sean 3 personas, 4 personas, o 10 o 20, vale mucho más lo que puedan hacer ustedes organizándose, estudiando los diversos temas, porque temas hay para mucho. Con ver una mañanera ahí ya salen como 30 temas y se vienen batallas importantes, así que hay que estar listos y pues cuidar al partido, ¿no? Vemos que está creciendo el número de visitas en el video, en este Facebook Live. Aquí quiero mandar un saludo al amigo Samuel Hazard. Dice, reciban un afectuoso saludo desde Los Ángeles. ¿Sí? Tuve la oportunidad de conocerlo, si mal no recuerdo, amigo Samuel, en la asamblea de Morena al Exterior en Seattle, Washington. Espero y no me traicione la memoria. Por ahí cuando estuvo en la Universidad de Washington, John Ackerman y Heréndira Sandoval. Igual, un saludo, compa, una persona combativa, y que está en la teoría y práctica del lado izquierdo del corazón, no como posteo, sino como realidad. Así lo hemos conocido a usted y ojalá un día volvamos a saludarnos. Pues sí, sería un círculo, una exposición infinita, ¿no? Hay tanto de qué hablar. No necesitamos las grandes luminarias del pensamiento intelectual o en su vertiente política o literaria para crear un círculo de estudio. Coincido contigo, Marco. O sea, desde el momento en que nos organizamos un pequeño número o un número grande de personas para hablar de cierto tema en particular, desde ese momento estamos creando conciencia y estamos haciendo lo que por décadas no ha hecho nuestro pueblo: hablar o pensar y hablar, organizarse. Y nosotros como partido, movimiento, pues más importante aún. O sea, a veces el estudio ideológico, político, resulta como aburrido para algunas personas. Lo particular no es parte de mi vida, pero yo les diría que no tiren la toalla, muy por el contrario, que
es en el estudio y en las reuniones que a veces parecen aburridas, donde se generan, donde germinan los grandes proyectos. O sea, los grandes logros no se dan por arte de magia, se generan así, en pequeñas reuniones, en pequeñas conversaciones, y va creciendo una forma de pensar, una visión. Yo no podría concebir la vida si no hubiera temas de los cuales hablar, ya sea sociales, políticos, literarios, pero mejor aún, si no los lleváramos a la práctica. Siempre he comentado dentro de Morena, Minnesota, que los que gracias a la vida, a las circunstancias, a nuestros padres, tuvimos una letra encima, pues esas letras, ese conocimiento tiene que cobrar vida. ¿Cómo? Compartiéndolo. Porque si no es letra muerta y terminamos convirtiéndonos en ratones de biblioteca. El conocimiento es para compartirse. Y como decía Smith, un pedagogo brasileño, hay que educar para liberar y no para maniatar, no para seguir teniendo en la ignorancia al pueblo. Entonces, el conocimiento hay que compartirlo de forma crítica, de forma liberal, progresista, para abrir espacios, para abrir mentes donde todavía no lo han hecho, y de que de alguna forma el sistema en México, por ejemplo, no está muerto. Nos equivocaríamos enormemente pensar que ya con la llegada de Andrés Manuel las cosas cambiaron. No, lo de Andrés Manuel apenas es la semilla del cambio. Vendrán otros y vendrán otras luchas más difíciles, estoy seguro. Tenemos que recobrar nuestros recursos naturales, no solamente en el terreno práctico, que sirvan al pueblo, las minas, el petróleo, el gas, los minerales, en fin, nuestros litorales que produzcan para el país, para el pueblo, no, sino que tiene que esto llevarse a la Constitución misma, a leyes que sean provechosas para el pueblo, y sobre todo leyes que comulguen con el término justicia, porque bueno, no necesariamente ley es sinónimo de justicia, a veces terminan chocando. Todo esto lo logramos ¿cómo? Mirar estos senderos, estudiando, informándonos, e informándonos ahora con las nuevas tecnologías, y sabiendo hacer la diferencia en qué es cierto y cuál es parte de la basura que suele manifestarse en videos, ya sea en YouTube o en el mismo Facebook. Esa es la otra gran lucha, ¿no? El saber qué es de provecho, porque si no vamos a terminar repitiendo como loros todo lo que veamos en redes sociales, y no es el caso. Sí, porque por ahí vendrán muchos golpes, ¿no? Ahora las guerras van a ser más como a través de internet, ¿no? Como el enemigo, el que quiera derrumbar a un proceso como, por ejemplo, la Cuarta Transformación, pues puede meterle muchísimos millones a meter cizaña por las redes sociales, o a comprar bots, o a, como usted le quiera llamar, pero una guerra, no sé si se le llamaría cibernética, una guerra para engañabobos, o sea, que cualquiera que no estemos preparados para saber qué es lo que está pasando, pues nos van a engañar, ¿no? Van a inventar cualquier cosa, y es muy fácil, por decirlo de alguna forma. Benditas redes sociales, sí, por una parte, pero por otra, hay que tener cuidado porque se pueden convertir también, por otra parte, en algo que puede derrumbar procesos democráticos como el que estamos viendo ahorita en México. Es la importancia del estudio. Pero yo nada más quiero cerrar diciendo que, como yo lo veo, para la pregunta de qué sigue para Morena, en mi opinión sería recapitular. O sea, por ejemplo, viene el Congreso, el próximo Congreso de Morena, por Congreso Nacional. Ahí, como yo lo veo, se debería de plantear qué es lo que se ha hecho bien
del nacimiento de Morena a la llegada de Andrés Manuel al poder, qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, y comenzar desde ceros, como si fuera ahora sí que una refundación del partido, cómo se va a sacar lo malo, cómo se corrige lo malo, cómo se sigue con lo bueno. Así yo lo veo, comenzar de ceros, y de ahí surgirían, creo yo, muy buenas cosas. Bien, hay otro comentario, lo vamos a leer. Isaías López dice: reciban un saludo desde San Diego, California. Viva la gente honesta. Saludos hasta San Diego, California, de aquí del estado de los 10,000 lagos, Minnesota, desde la ciudad de Saint Paul, Minnesota. Somos Morena, Minnesota. Bueno, mi reflexión final para cerrar esta transmisión sería que todos los militantes, hombres, mujeres, de forma muy particular los jóvenes en las universidades, en el campo, en la ciudad, desde su respectiva trinchera, sean, como dijo Andrés Manuel, un medio más de información y de concientización. Aplaudimos y nos da una enorme alegría saber a través del fisgón del Instituto de Formación Política de Morena que va a volver a circular el periódico Regeneración. Entonces, seguir, recapitular, como tú dices, lo que hicimos mal, reforzarnos, hacer un análisis profundo de qué es lo que queremos para el partido, movimiento, y que repercuta en beneficio de nuestra gente, que es lo más importante. Despido esta transmisión. Somos Morena, Minnesota. Muy buenos días. Hasta la próxima.